¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos afecta y a todos nos beneficia tratarlo. El tema de hoy va a ser las emociones y su mal manejo, o en negativo o en positivo. ¿Con quién estamos, mi Flor? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues muy emocionados, como siempre, otra de nuestros consentidísimas, nuestra queridísima Pam. Hola. Nuestra queridísima terapéutica analística, holística más bien. También es analítica. También holística, nuestra Pam, bienvenida. Mi Adri, hola, Leo. Hola, ¿cómo están? Pues muy contentos de tenerte otra vez aquí con nosotros. Y pues sí, realmente un temazo, como lo de Diego decía, Ale, lo de las emociones y su mal manejo, porque la verdad, qué difícil es aceptar las emociones y luego, qué difícil saber dónde ponerlas. Así es. De hecho, pues sí quisiera empezar con la frase, hace mucho tiempo la encontré, y es esto de qué nos sirve que le enseñemos a un niño dónde colocar a Plutón en el universo si no sabe dónde colocar su enojo y su ira, ¿no? Para que vean. Entonces, bueno, pues así empieza pues el sistema social y el sistema, cómo se ha llevado a cabo lo que es la educación, no nada más en la cuestión de las escuelas, sino en la educación dentro de casa y de todos los ámbitos que generan el poder desarrollarse como ser humano. Lo que sucede es que no nos enseñan a trabajar las emociones, no nos enseñan en dónde. No le damos tiempo a ese conocimiento, se enfoca mucho en la sociedad, y bien lo decías en la escuela, al conocimiento pues técnico, ¿sí? De materias, pero esa parte las dejamos como... O peor aún, como que no la puedes sacar, o sea, que desde niños te dicen, no puedes decir que estás enojado porque no está bien, no puedes decir que estás triste, no puedes, entonces no te enojes, no te enojes, no te enojes. Entonces todo te lo comes, y hoy por hoy tantas enfermedades. Así y es, tantas ¿no? cosas. Y como no llores también, todo, que tenemos ¿no? que resolverla O todos. sea, que estoy aburrido, a ver qué buscas para la manera para desaburrirlo. Que estoy enojado, que buscarle la solución para quitarle el enojo. Que estoy triste, buscarle la solución. O sea, cuando tienen que ellos resolver finalmente cómo encontrar su ira, cómo encontrar para desaburrirse, cómo encontrar todo eso, ¿no? Y todos hoy en día los papás, dentro de la superwoman que siempre queremos ser, todavía le resolvemos las emociones a nuestros hijos, ¿no? Y aquí la situación es que también socialmente se han establecido como muchas pautas de el niño empieza a llorar, hombre, no, los niños no lloran, los niños no pueden llorar, ¿no? Entonces, a final de cuentas, construimos seres pequeños en donde ni siquiera tienen la capacidad de nombrar sus emociones, reconocerlas y saber cómo trabajarlas. Es decir, socialmente nos hemos hecho todo lo posible por evitar tener sentimientos positivos o negativos. ¿De qué te sirve tener una cuestión de frustración si no sabes trabajarla? En el sentido de no te permiten equivocarte, no te permiten sentir fracaso, no te permiten sentir culpa, no te permiten sentir, y entonces uno va como tapando estas emociones, reprimiendo las emociones, y bueno, ya lo hemos hablado, a eso te lleva a una enfermedad, ¿no? Porque a final de cuentas toda emoción, que siempre lo he dicho, toda emoción que uno siente debe de salir. Debe salir en terapia, debe salir hablando, debe salir construyendo o debe salir destruyendo. Que Llorando. al final de cuentas, llorando, gritando. Hay terapias en donde van y te ponen a pegarle a las rompes cosas, ¿no? Sí, entonces sí, yo tomé una así. Es maravilloso. Entonces, Sí. yo creo que tenemos que partir desde el inicio y si son personas que están cerca de niños, tienen que buscar la manera de trabajarse a uno mismo para poder saber cómo trabajar las emociones y poderle ayudar al hijo, al sobrino, a los alumnos, a los pacientes, a los amigos. Pero uno tiene que empezar a trabajar desde uno mismo. Y lo primero que tienes que hacer es, tienes que tomar, porque no te lo enseñaron desde niño, tienes que tomar una terapia que te ayude a nombrar tus emociones. Y no nada más eso, sino a reconocerlas. Si no eres capaz de honrar tus emociones, entonces ¿cómo vas a poder afrontarlas? Claro. Si no eres capaz de verlas de frente, ¿cómo voy a trabajarlas? No es posible. Entonces, muchos pacientes que tengo es, ¿por qué estás enojado? No, yo no estoy enojado, ¿no? Entonces, oye, el lenguaje verbal es no estoy enojado, pero ¿qué tal el corporal, no? El corporalmente, sí, brusco, claro. ¿no? Entonces, porque no saben cuál es su enojo. O que no saben cuál es su enojo, o que no saben, o no se han dado cuenta, que traen una profunda tristeza. Entonces, si no uno se mete o se echa un clavado
en empezar a nombrar las emociones. De todas formas van a salir, ¿eh? Por eso hay una frase que dice, si no vas a trabajar tus emociones, no te preocupes, tu cuerpo lo hará por ti. Sí. Oye, mami, pero ¿cómo haces ese paso? O sea, ya ahorita puedes decir, sí, la verdad es que a mí no me enseñaron a ver mis emociones. Sé que me siento enojada o con tristeza, pero ¿cómo empiezas? Es muy sencillo, es una muy buena pregunta. Aquí la situación es, por ejemplo, vamos a hablar del enojo. Hay muchos teóricos y estamos hablando de maestros como Buda, como Jesús, Buda decía, ¿sabes lo que es el enojo? Es agarrar un carbón completamente caliente, ardiendo, y querer aventárselo a alguien. Entonces el único quemado eres tú, ¿no? Entonces si empezamos a observar y empezamos a estudiar cada emoción, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el enojo es yo enojarme por el error de otro. Yo me enojo por el error de otro y me tomo yo el veneno o me lastimo yo a mí porque el otro erró, se equivocó, algo sucedió, ni siquiera se dio cuenta, tomó la decisión que a ti no te parecía, lo que tú quieras. Pero eso lo detona. Eso no lo es detona. el origen. No es el origen, pero al final de cuentas tienes una cierta, ojalá algún día lo platiquemos también en un programa así que hablemos de la herida profunda de infancia, pero tenemos en nuestro catálogo como una serie de tarjetazos que nos llevan a sacar nada más la etiqueta de lo que hemos vivido en la infancia. Acuérdense que lo había mencionado, de los 0 a los 14 años somos una esponja y lo que vivimos en ese momento, lo que nuestros padres nos enseñaron, lo que vivimos en la escuela, es lo que nosotros tomamos como verdad y creemos que esa es nuestra realidad. Entonces nada más, lo demás es actuar por tarjetazo. Entonces tú viviste una experiencia en tu infancia y eso te va a sacar la tarjeta cuando después de los 14, que nada más eres, por eso dicen somos seres mecánicos, nada más repites y repites y repites. Reaccionas, exacto. Es maravilloso darse cuenta de que tengo un enojo. Primero tengo que comprender por qué estoy enojada y te vas a dar cuenta que es absurdo por lo que estás enojada, ¿no? Sí. Es como, es muy sencillo. Va uno manejando, ¿no? Y te gritan un insulto. La que sea, pareciera personal. Si realmente te pones a analizar, dices, a ver, no sé ni quién es esa persona y creo que esa persona no tiene ni idea de quién soy yo. Ahora, si me grita o me insulta que soy una tonta, pues no. Bueno, ¿y entonces por qué me enojo si no lo soy? Ahora, ¿soy tonta? Pues ¿para qué me enojo? Pues si ya lo soy, ¿no? O sea, como quieras, ¿para qué te enojas? Como quieras, ¿para qué te enojas? Gracias, ¿no? señor, gracias. Pero, lo sé, me metí, no me di cuenta, ¿no? Entonces, no, y a veces aceptas, ¿no? Sí, entonces es mi error, te explicaron, pero sí, no te enganchas. Mi error, pero no te enganchas. No te enganchas, ¿te acuerdas de esta reacción del tarjetazo? La gente reacciona, no acciona, reacciona. Entonces, hay una actitud visceral, no una actitud de pensamiento. Entonces, primero tienes que percibir la emoción. Puede ser que te enojes en algún momento y sufras una circunstancia de depresión o una circunstancia de enojo muy fuerte. Primero que nada tienes que reconocerlo. Y yo siempre lo he dicho como de esta manera, así lo he visualizado. Hasta que no inhale mi tristeza y la meta dentro de mi organismo, no la puedo expulsar. Pero andamos tratando de evadir la tristeza. No, yo estoy bien. Y la tristeza anda aquí como acechándonos, ¿sabes? Y no la asumimos como tal. No, y a veces ya entonces, las personas te echarán así, te dicen, oye, te veo triste. Te puede, yo estoy bien. Y te puede acechar años. Hasta que no lo aceptes, es como el alcohólico, o sea, es maravilloso, la negación es lo primero, ¿no? La negación es lo primero. Tienes que aceptarlo, porque para mí la primera fase de sanación de una emoción es la aceptación de esa emoción. Que es lo más complicado. Estoy deprimida, necesito ayuda, me siento frustrada, estoy triste, tengo una gran culpa. Bien, ¿cómo lo trabajo? Primero lo tengo que aceptar. Tengo que reconocer de dónde viene. Y a partir de ahí tengo que buscar como todas las armas posibles a sanarlas, ¿no? Comprendiéndolo, aceptándolo, ¿no? Uno puede estar enojada por la pérdida de un ser querido y no lo reconoces hasta que aceptas el enojo de por qué te abandonó.
es un abandono. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó? Porque se No, fue, porque se murió, porque... es una cuestión de reconocimiento. Y una vez así, a mí? ¿por qué a mí, no? Una vez que reconoces esa tristeza y dices, sí, es egoísta lo que siento porque me abandonó a mí y realmente no me abandonó, es el ciclo de la vida y así es. Entonces voy a usar todos los recursos para sanarlo, entonces lo voy a llorar. Dios, ¿no? ¿Por qué te lo llevas? ¿Por qué te lo llevaste si eras tan Si eras- persona, tan era, no? exacto. ¿Por qué no te llevaste mejor a los que dañan? Y Ajá, los siempre malos, dicen, no, bueno, yo sí. lo he dicho. Entonces, hazme. Entonces esta cuestión de reconocer es, para mí, uno de los factores principales del sufrimiento es la no aceptación de la realidad. Nos vamos a quedar con esa frase de no aceptamos nuestra realidad, porque también es parte de la conciencia, que también ya lo tomamos en algún programa. Vamos a algún corte Qué y rápido se nos regresamos. fue este bloque, rapidísimo, Sí. qué tema tan interesante. Pues ya estamos de regreso con nuestra querida Pamela. La verdad es que este tema de dónde poner nuestras emociones, cómo identificar ese sentimiento, yo me quedo, me quedé muy pensativa y justo antes del corte iba a hacer una pregunta, ¿no? Porque dices, la gente te dice, tú sabes que algo traes, aparte de la enfermedad, como dices, te empieza a doler, que la cabeza, que el estómago, y cómo identificas exactamente qué tienes. Si lo que tienes es enojo, lo que tienes es tristeza, como a mí sí me cuesta trabajo detectar exactamente qué siento. Siento que no me siento bien, pero no sé qué es. O sea, ¿qué es la emoción más bien? ¿No? ¿Qué es la emoción? Es la que O sea, ¿cómo porque se no siente? sabes qué es la emoción, si es tristeza, si es enojo, si es culpa. Sí, o sea, dices, ¿cómo es que me identificar siento más bien? mal. O son todas en conjunto Sí, a veces. sí, ¿no? a veces son todas que ya no sabes ni qué y por eso llega el punto del estrés, de que ya no, ya estás tan Explota aturdida que uno. explotas. Eso es que no te conoces realmente o Así es. cómo identificas que tienes. Sí, es maravilloso la pregunta que haces porque a final de cuentas no hay nadie que te conozca más que tú, porque tú eres la que vive tu vida, ¿no? Y si no lo sabes, y si te has dado cuenta de que no te conoces a ti misma, tienes toda una vida para conocerte. Entonces Exacto. tienes que utilizar como todos los recursos para saber quién eres, para buscarte a ti misma. Y te lo prometo, es como, siempre lo he visto como uno es como un lago en donde hay como muchas aguas que como La moviéndose, turbia. Ajá. porque hay muchas piedras que permites que entre a tu vida, ¿no? Y no es tuyo, es externo. Y cuando avientan muchas piedras, entonces no es muy clara el agua. Tienes que dejar que dejen de interferir las cosas externas a ti para que encuentres la calma. Ay, qué verdadera, bonito. y el agua esté más clara. Te lo prometo que lo vas a lograr y va a ser mucho más sencillo detectar en dónde, ¿no? O sea,
tener un trabajo, a mí me sucede mucho, llevo muchos años en búsqueda de mí misma y me caigo bien. Hasta ahorita he logrado entablar una maravillosa relación conmigo. Creo que lo platicamos con Renato en el programa pasado, del amor, que platicamos del amor propio, ¿no? Que es empezar primero con uno mismo, claro, precisamente claro, para poder entender a los demás, ¿no? O sea, cómo poder identificar con uno mismo qué es lo que en realidad está en conflicto con uno mismo, ¿no? Y dijiste algo clave, porque a final de cuentas, si uno no sabe reconocer cuál es la emoción que tiene o que está sintiendo, ¿tú crees que vas a poder enfocarte en la emoción de los demás? Ni siquiera te vas a dar cuenta. Entonces, por eso la gente es reactiva, no tiene compasión para darse cuenta que la persona está pasando por un mal momento o trae un proceso de depresión, está enojado porque algo... No, o sea, estamos tan ensimismados en creer que la vida está afuera que no hemos podido comprender que la vida realmente es interna y que nosotros la experimentamos aquí adentro. Entonces, creo que sí es muy fácil distinguir el enojo de la frustración, de la culpa, de un sentimiento de, no sé, fracaso o esta cuestión de anhelo o decepción, porque uno sabe cuáles son sus sueños aquí adentro o cuáles son sus procesos mentales, ¿no? Entonces, les puedo dar varios tips. El primero es, obsérvate. La observación. Obsérvate constantemente. Monitorea tus pensamientos. Oye, Pame, pero ciertamente para que podamos llegar a esa observación, también como dices, me quedó ahorita fue muy padre la explicación de tienes que estar en calma, ¿no? Porque a veces hay tanto ruido externo que uno mismo pues va entre la rutina, como decía Flor, queremos ser las mamás perfectas, las mujeres perfectas, que queremos hacer mil cosas y entonces en ese ruido que nosotras mismas provocamos, pues desde luego que no hay una paz y una calma para poder entrar en una observación. Así es, y yo creo que el deseo de querer ser algo perfecto creo que no es posible. O sea, para mí la perfección, somos seres perfectibles, no perfectos, pero para mí lo perfectible es buscar siempre ser coherente contigo misma. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, eso es lo que te permite realmente ser como más transparente contigo y con los demás. Sí, pero a veces queremos hacer lo que la sociedad te dice que hagas. Bueno, eso es lo decide uno, ¿no? Sí. A veces tú misma, yo creo que a veces tú misma decides en darle gusto a los demás. Pero y es una decisión propia. Claro. Exactamente, pero es una responsabilidad. ¿Cuánto te afecta? Muy claro. Aquí la cuestión es, ¿quiero sanarme? Quiero reconocer mis emociones, quiero conocerme a mí misma, te tienes que ser responsable de eso. No podemos seguirle echando la culpa a las cosas externas, ¿no? Yo creo que ahí entra también la parte del egoísmo, que a veces de la individualidad. Uno por egoísta piensas que todo el mundo te está entendiendo cómo vienes, entonces ¿por qué me contestó mal cuando... Espérate, o sea, somos muy egoístas y también el amor propio que hoy por hoy también está muy vendido, de quiérete a ti primero, tú después y tú hasta el final, también se va al exceso porque no tienes empatía con el de enfrente, que no sabes cómo está y dices, a mí me vale porque me atiende por esto, pero espérate, o sea, si generamos un poquito de empatía, comprensión y frenáramos un poco como lo venimos diciendo, igual y podríamos entendernos primero y entender al de enfrente, ¿no? Pero sí es muy complejo que hoy por hoy pensamos, me contestó, se me metió, o sea, todo es contra mí. El señor andaba en su rollo, como el anterior, se metió, pero es parte del egoísmo porque uno cree que todo el mundo está... Y no es incorrecto. No, y poniéndonos en los zapatos de los demás también, ¿no? A veces decir, bueno, a ver, me pongo un poquito en los zapatos de los demás, de la otra persona, ¿no? Del enojo de la otra persona, o de la frustración, de la ¿no? Pero a veces es difícil entenderlo, ¿no? O sea, a veces te tratas de poner en esos zapatos y dices, a ver, ya estoy ahí, pero no logro entender, o sea, yo creo que aquí porque es individual. Es individual en el sentido de sí es correcto el que te tienes que poner primero tú. Y si no lo estás haciendo, más bien, el error viene en creer que te pones tú primero creyendo que es lo mejor para ti, pero eso es una cuestión de ego, es decir, te tienes que poner primero tú quitando el ego, porque entonces no es ponerte primero tú, es poner primero miedos, creencias, dogmas, circunstancias que no te permiten realmente ser muy clara contigo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno se empieza a comprender, y es real, cuando uno se empieza a comprender a sí mismo de una manera mucho más clara, es mucho más sencillo poder comprender al otro de una manera más clara.
pero te tienes que poner primero, no puedes comprender al otro si no eres capaz ni siquiera de comprender cuáles son tus emociones. Entonces, lo primero que tienes que hacer es empezar a respetarte a ti. No es posible que respetes los sentimientos de los demás si no respetas los tuyos. Claro. Entonces, claro. si te vuelves mucho más clara en este sentido de cuáles son los tips para que haya un agua clara, yo siempre lo he visto así. Y me doy cuenta cuando está en la tormenta, turbio, ¿no? O está muy claro. Hay miles de técnicas y creo que se han hablado muchísimas, pero la principal es tienes que aprender a meditar. Tienes que darte un tiempo de estar en profunda meditación. Y meditación no es que salga un halo de luz y veas cómo los seres, no. Y que te pongas el incienso y tu turbante. Y no. La meditación es muy sencilla. Está claro que tenemos de 60 a 70 mil pensamientos al día, de los cuales el 90% es pura babosada, negativa, ¿no? Entonces, si ya estoy consciente de eso, entonces tengo que empezar a cambiar mis pensamientos, 1. Y 2, debo de dejar de tener aquí esta película de pensamientos constantes y que no se callan. ¿Cómo controlo la mente? Para mí todo empieza con la mente. ¿Y cómo la controlo? Meditando. ¿Qué es meditar? Meditar es generar un solo pensamiento durante un tiempo. Y ahí tu mente se calma. Esa es realmente la meditación. La meditación es cuando te hacen una propuesta y dices, voy a consultarlo con la almohada. Por eso déjame meditarlo, ¿no? Déjame lo medito y te digo, ¿no? ¿Qué significa deja meditarlo? Que voy a pensar en eso constantemente. Ahora imagínate que dediques durante 10 minutos al día, 10 minutos de un pensamiento positivo. ¿Cómo crees que te sentirías? ¿No? Sí, el 91%, como decías, de nuestros pensamientos son negativos. Pero eso viene desde la infancia. Sí, precisamente les comentaba hace un rato fuera del programa, de que lo acabo, precisamente cómo son las cosas, acaba de ver ese video, pero ahorita no recuerdo cómo se llama, pero menciona precisamente cómo estamos con ese porcentaje tan alto de pensamientos y tan rápido, pero lo malo es que es tan negativo que tu cuerpo se acostumbra a ese pensamiento. A esa actividad, claro. Entonces es tanto que terminas haciendo ya acciones negativas. Sí, el enojo, el que avientas, el que vas en la calle mentándole a todo el mundo. No, y genera una cuestión y un durísima. un estrés tan alto que tu cuerpo dice basta. Entonces, si tú no pones la calma, que lo decíamos creo que en el otro programa también, si tú no pones la calma, tu cuerpo te pone la calma. Así es, ya hasta científicos ya están hablando acerca de cómo afectan los pensamientos en la cuestión física. Sí. Y cómo debemos de generar salud. una pauta en la salud. En la salud, cómo llega a reflejarse en nuestra salud, en las enfermedades, nuestros pensamientos, ¿no? O sea, Así es. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer primero? Bueno, ponte a meditar, te lo prometo que en la meditación vas a encontrar la emoción. Vas a decir, esto es lo que tengo. Después de tanta práctica y de tantos años de estar en esto, lo prometo que cuando empiezo a sentir una cuestión física, digo, es esto. Esto es lo que sucedió, tengo que decretar esto, ¿no? Ya se nos fue la segunda cápsula, así de, ¿ya? ¿Otra vez? O sea, porque vemos a mi querida Ceci que se le ve y dice, chicas, ya, entonces otra vez ya. Ok, vamos a un corte para que vean los próximos eventos que vamos a tener y no se vayan, regresamos.
mucho de lo que es el coraje, ¿no? Que nos enojamos, que se nos meten y todo. ¿Qué pasa de la culpa? Porque también muchas personas traemos la culpa, por eso son las enfermedades. ¿Qué pasa con una culpa mal manejada en las emociones? Sí, es terrible. Para mí la culpa es de las emociones más profundas y fuertes que puede existir, más que el enojo. El enojo permítete sentirlo un tiempo y después razona en relación a tu enojo y dices, creo que es un poco absurdo que me esté enojando, porque el Señor, sí, claro, ¿no? O sea, exageré, ¿no? Pensándolo es mucho más profundo. Pero para mí la culpa, que es lo que trabajo también mucho en terapia, es un mal concepto de la participación que tú tienes y de que no te permites equivocar. La exigencia. Terrible, porque también soy maestra y no se les permite a los niños equivocarse y dices, pues viendo cómo voy a aprender, ¿no? O sea, y es lo que te iba a decir, precisamente de los errores, bueno, de los errores debes de aprender. Si no aprendes un error, bueno, pues entonces lo vas a volver a tener hasta que aprendas. No, los laboratorios y todo lo que han creado en medicinas es prueba, error, prueba, error, prueba, error. Entonces, esta cuestión de querer hacerlo perfecto, de buscar el hacerlo todo como de, no, a ver, primero tenemos que comprender que somos seres humanos, que somos seres que tenemos todo el derecho a equivocarnos. Siempre les digo a mis pacientes, por favor, celebra que te equivocaste en el sentido de, tienes que generar conciencia de que si no, ¿cómo lo vas a aprender? Obviamente, si me repites este error durante también, no abuses, 10 veces, no, bueno, o dices, sea, bueno, ¿y cómo? ahí tengo que percibir por qué tengo esta repetición, de que no me quiero hacer responsable de esto. Pero a la primera que te equivocas, No, sí. y te como castigas dices, ¿no? O sea, durísimo, ¿eh? una forma más que aprendí de que las cosas no son así. así es, esa es la Ya. cuestión. Pero quitarse la culpa es mucho más complejo. con la misma piedra. ¿Sabes qué pasa? Que muchos creo que llegaran al límite de ya no quiero hacer nada. Por ejemplo, la juventud dice, ya no quiero hacer nada por no equivocarme. Entonces, No, vive, terrible, vive, está peor, Ya, porque no hace nada. O sea, el equivocarte te provoca miedo. Entonces No, no lo te haces. paraliza y entonces ya, no te No permite quieren actuar. equivocarse, no quieren, o sea, es más, por eso ya mejor ni intentan, ¿no? Porque, Es correcto. ¿para qué? Es que a lo mejor me equivoco. No, Sí, ¿para qué? inténtalo. Y le das la vuelta y Y le das está la vuelta y terrible le das la porque vuelta. al final de cuentas los jóvenes es el resultado de los pensamientos que los adultos han sido al enseñarles eso. Y lo cierto es que no les hemos permitido equivocarse. Exacto. Y nos tenemos que permitir equivocarnos y tenemos que ser más compasivos. Hace poco escuché a una persona que decía, cuando tú te equivocas, te insultas, te tratas muy mal. Así eres capaz Tú de misma, decirle que sí, dices, sí, qué sí, sí. pendeja soy. Sí, ¿no? sí, Así eres Pues eres capaz dura de conmigo. decirle eso a tus amigos cuando se equivocan. Ah, no, el amigo estás de no, mira, de paciencia, no sé qué, pero Así con es. uno ¿Y te por qué no? destruyes, Así te es. destruyes. No, y ¿Por qué no además te hablas como tu mecanita? nuestro cerebro no sabe qué cosa es real y qué cosa es simplemente un pensamiento. Tu cerebro no lo sabe. Entonces, en el momento que tú dices algo, el cerebro cree que es real. O sea, si tú estás pensando en, ay, si me voy a la alberca, no, pero qué tal si está frío. O sea, tu cerebro no sabe que estás nada más pensando. Ya lo toma como si fuera Como una realidad, es muy bueno realidad. eso. Sí. Al final de cuentas, nos Entonces, miente ¿qué la mente. pensamientos tenemos? Porque nuestro cerebro no sabe. Por eso es lo que dices, no le digas a tu hijo, ay, eres un tonto. Porque en realidad, primero no es tonto, pero su pensamiento, su cerebro lo toma como que es tonto. No sabe que está... No, y tú broma. como mamá también lo estás asumiendo, ¿no? O sea, ya si se lo dijiste, estás asumiendo. Pero a veces lo que es dices tonto, ¿no? como reacción, Por ¿no? mecánico. Por mecánico, esa es la palabra. Erróneamente. Sí. Pero ya lo así es. calificaste y tu cerebro de niño ya lo Por eso te está- dicen que tienes que conectar la mente con el corazón. Entonces, se vuelve más compasivo. En el momento en que eres más compasiva contigo misma, vas a ser más compasivo con los demás. Pero a final de cuentas es esto, la culpa es darte cuenta y reconocer tu error sin tener que juzgarte. Es decir, háblate como le hablarías a un amigo. a un Yo amigo creo que quieres, es muy ¿no? buen ejercicio. Mejor amigo. Antes, cuando uno se equivoca, antes de empezar con el te lo dije, Alejandra, parar, es que empezamos de, no, y sacas cosas de hace 30 años que, Pero claro, pues mira, estás de Y mesa, no sé qué. finalmente acabas con lo que finalmente no fue el error, o sea, ya metes otras cosas que ni siquiera vienen al caso, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Frenar, bajar cuál fue ¿cómo se llama? El problema o cuál La fue la equivocación, equivocación claro. y verlo quizá lo positivo. ¿Qué aprendí de ello? Ah, bueno, pues aprendí que tengo que No, y reaccionar de aprenderlo, eso es manera- maravilloso. ok, Así es. ya.
Entonces quitamos un poquito de todo lo malo para darle realmente un para qué, ¿no? O sea, más que un por qué, un para qué, para Sí, que lo aprendí. y como dicen, realmente a veces ese tipo de episodios o de acciones en tu vida las tienes que pasar porque es el aprendizaje que necesitabas. Aparte, yo Y siempre he que todo viene creído... agarrado de la mano con una Así es. experiencia, ¿no? O sea, Exacto. ¿no? Aquí la situación es cada equivocación me permite un campo de posibilidad Exacto. para moverme hacia Ujú, dónde. Y es ujú. maravilloso porque si, como los jóvenes se paralizan, pues nunca van a avanzar. Si no haya una acción, pues menos la reacción. Pero lo tenemos que pensar para después volverlo emoción y dejar de sentir culpa. La culpa mata, es terrible. Entonces tiene uno que trabajar muchísimo en la cuestión de ser más compasivo con uno mismo, como eres con tus amigos, ¿no? Por eso dicen, te debes tan libremente, el amor que les das a los demás, te lo debes a ti mismo, ¿no? Ahí entra el amor propio. Ahí O entra sea, el amor. el que claro. no te mates, te autoflageles en todo lo malo que No, soy. te maltratas, A ver, terrible. vamos a ver en qué trabajamos, si ya la regué, bueno, no la regué tanto como la vez pasada, igual y no grité tanto, qué bueno, ¿sabes qué? Gracias, qué bueno, estoy trabajando en ello, porque tampoco es de la noche a la mañana. Sí, O sea, la gente cree que es de... No, ya, ya. no, es un proceso. Programa Tampoco- aprendí. Sí, ese pequeño pasito o en los grandes pasitos, pues como dices, hay que apapacharlo. Logré no Y se gritar tiene que tanto. trabajar, es algo que se tiene Sí. que trabajar, es un proceso y es donde realmente ahí es donde se tiene que buscar ayuda. Donde se tiene que buscar en este caso una ayuda como en el caso de Pam, donde no una terapia forzosamente es porque tienes un problema, porque tienes problemas con la familia, con el hermano, con el esposo, con los hijos, no, o sea, simplemente como para empezar Trabajar contigo en ti, mismo, claro. empezar precisamente, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde arranco? Pues qué mejor que buscar una terapia para que te ayuden a empezar a trabajarte a ti misma, ¿no? Y algo importante, no te va a cambiar de la noche a la mañana, porque es como el ejercicio, o sea, uno se inscribe en el gimnasio, y dices, no, ya empiezo a tener músculo, dejo de ir y el músculo, pues sí, si no vas, si no lo ejercitas, es lo mismo, una emoción, ir con el especialista, hablarlo, enfrentarlo, trabajarlo, no es fácil, pero si no se sigue haciendo con constancia, menos fácil va a ser, porque regresamos a nuestra zona de confort de, bueno, yo regreso a lo que ya viví, ¿no? Sí, ya sé. No, y es lo que les digo, o sea, durante 20, 30 y tantos años tuviste este pensamiento, esta emoción y quieres cambiarlo en una sesión de terapia, o sea, no va a ser posible, tienes que hacer un doble esfuerzo para cambiar lo que tus 20, 30 años llevas pensando y sintiendo lo mismo. Y que sea renovable esta emoción. Yo siempre recomiendo, anótalo, escríbelo, escribe qué es lo repetitivo en ti. Lo repetitivo en mí es la ira o la frustración o la culpa. ¿Qué es lo repetitivo en mí? ¿Y cómo puedo hacer estos pequeños cambios? Porque los pequeños cambios, el pequeño, es el que te va a Es lo que hace mover, grande. es lo que hace grande y lo que te hace Exactamente. maravilloso. Entonces no es así de, ya, quiero cambiar todos mis problemas. No. Empieza primero por meditar. Medita 5 minutos al día. Haz mindfulness, haz meditaciones guiadas. Hay muchísimas en YouTube, en internet. Puedes encontrar meditaciones guiadas para calmarte. Primero calma, porque no vas a poder ver claro si sigue el agua turbia. Hasta que esté el agua turbia, entonces ya empiezan a salir poco a poco. Nosotros estamos hechos no nada más de cuerpo, de alma, de mente, sino traemos aquí una subconsciencia que es la que nos guía constantemente. Escúchenla, es sabia, ella lo sabe todo. Si empezamos a hacer esta meditación y empezamos a escucharnos a nosotros mismos, tenemos el conocimiento para saber hacia dónde ir. A veces le llaman oración, le llaman que Dios habla dentro de ti, pero realmente hay una voz interna que te va indicando, tienes que tener confianza. Pero primero te tienes que escuchar si no estás en calma. Exacto. Y tienes que confiar en ti, no confiamos en nosotros mismos. La mayor parte del tiempo, les recomendé una película, ojalá la vayan a ver, y ahí comentan que la mayor parte del tiempo somos personas que no tenemos ni idea de lo que sabemos. Les vamos a decir cómo se llama la película. Todo, Dile, Todo en todas todo partes. en todas partes Y al mismo tiempo. para que la vayan a ver. Y hay una parte en donde dice, la mayor parte del tiempo somos seres confundidos, que no sabemos qué hacer y que tenemos una gama de emociones durísimas y no sabemos qué hacer con eso. Y si se dan cuenta, los seres humanos constantemente estamos confundidos. Entonces tenemos que encontrar estas pautas de darle un significado a nuestra vida y que
que seamos como mucho más compasivos hacia nosotros mismos, hacia nuestras emociones y reconocer que hay muchas veces, en muchos momentos, en que no tenemos ni idea de lo que está sucediendo. Y tenemos que buscarlo a través de nuestro interior. Esa es la única forma, ¿no? Entonces, yo recomiendo varias cosas también. Lean el libro de los 4 acuerdos de Miguel. Y vuélvanlo a leer cada que y si no lo han leído, o si ya lo leyeron, es que le ves vuélvanlo a otra leer. connotación cada que lo lees. Cada Sí. vez que lo lees, Es que no te tomes personal. cuando tú estás leyendo el libro, estás en otra etapa de tu vida o en otra emoción, en otro sentimiento. Entonces cuando lo lees, pues Es maravilloso, ahora entendí es esto que no había maravilloso. entendido la vez pasada, ¿no? Así es. Y creo que ya se nos volvió a acabar el tiempo. Otra vez se nos fue el tiempo de Así, volada. como agua, Como agua se nos va. La verdad es que qué bueno, porque ese es el afán del programa, que la gente pueda tener el mayor conocimiento, la mayor orientación, que se acerquen con los profesionales para que realmente podamos trascender y mejorar como seres humanos. Entonces, Ser mejores, sí. y ser felices, porque eso venimos, a Ser ser felices, felices, no exacto, estarnos ser felices, latigando, así ¿no? es. Entonces, vamos a un corte y a ser felices y regresamos. Ahora sí nos aventamos todos así, ya se está yendo con agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el programa? Hablando de los pequeños cambios, les voy a yo a confesar algo que para mí fue, quizá para ustedes dicen, ¿no? Para mí me lo pidieron, lo hice y dije, no va a cambiar las cosas. ¿Qué fue? Me dijeron, deja tu teléfono. O sea, apártate un poco de tu teléfono. Dije, ay, eso no va a cambiar nada, o sea, Además, por ¿cómo si es ¿no? mi trabajo? Y es mi trabajo, o sea, de verdad que lo empecé a hacer. Me dijeron lo que dijo Pamela hace ratito, que dijo, es un pequeño cambio. Dije, ¿qué puede transformarse con dejar mi teléfono, no? Maravilloso. Se los juro que dejé mi teléfono y de verdad, obviamente no fue instantáneo, o sea, era la angustia, estaba yo en angustia porque era, y no pudiera ver, deja el teléfono, como si fuera una adicción, así, como si me hubieran quitado el cigarro, así. Pasaron varios días y les juro que empecé a hablar con mis hijos, digo, se los confieso, me costó mucho trabajo, empecé a hablar más con mis hijos, entonces llegó un punto en que ya el teléfono, párate, ajá, sí, ajá, y ya, era noches más largas, empezamos a jugar, empezamos a hacer muchas cosas por dejar el teléfono. Es algo así. Y la verdad es que el cambio ha sido muy grato para mí. Si un cambio de un teléfono, que es un aparato, ahora el entrar a tus sentimientos y hacer un pequeño cambio, pequeñito, no me voy a enojar tanto. Si estoy muy enojada, me voy a ir a mi cuarto, voy a empezar a respirar, no lo puedo manejar ahorita, pero igual ir
y ya salgo, ¿no? Porque a veces avientas todo y al rato entra la culpa porque ya le dije al chamaco hasta de lo que se iba a morir. Entonces ya aparte ya te sientes con culpa porque ya lo lastimaste, ¿no? Así es. Pues no es algo tan pequeño, porque finalmente ya el teléfono ya se ha convertido en tu oficina, en tu escuela, en tu terapia, en todo, ¿no? Sí. Entonces es algo difícil dejarlo para darte ese espacio precisamente. Decidiste con tu vivir gente, ¿no? la vida. Exactamente. Me falta una cosa y se los voy a platicar cuando lo haga. Me falta pagarlo. Todavía no lo puedo pagar. Bueno, o sea, ahí vas, literalmente vas muy no bien. puedo apagar el teléfono. No puedo apagarlo todavía. O sea, sí lo pongo sin sonido en la noche, pero está aquí, pero está prendido. Todavía no logro apagarlo. Está O sea, muy bien, pero ahí van vamos. bien los cambios. Pero ya ya que expresarlo. Y por eso Ya digo sé. que no es tan pequeño, no es un paso tan pequeño, es No, un paso sí, muy grande. Sí, la verdad es que sí me Muy bien, costó. Alejandra. Sí. Muy bien. Sí, ya de hecho digo, ¿dónde dejé el teléfono? De hecho, la gente que me escribía me decía, es que ya no contestas tan rápido. Pues es que ya me No, alejé muy bien. Porque hablo con mi pareja, hablo con mis hijos, estoy con mi perro, hago tardadas o de verdad lo que te quita de tiempo Sí. de vida. Oye, yo el también lo teléfono. hice, pero fue necesario porque a mí se me descompuso mi Para la cargador vida te y cuando se le acaba la pila, adiós. Por Así fue necesario. Sí, oye, también un cambio importante que yo lo dejé de hacer, pero el poco tiempo que lo hice creo que me dejó mucho, el dar las gracias, pero no necesariamente a las personas obviamente, pero me refiero a un cambio en que digas gracias Dios, pero que lo sientas. En mi caso digo, mira, qué bonito día, ¿no? Ser agradecido, Gracias ¿no? porque desperté, mira qué hermoso está el sol, o A todo hay terminé mi que darle día. gracias. Hay una frase que dice, si el mesero se acerca a tu mesa 50 veces, 50 veces dale gracias. Ay, qué bonito. Pero el simple, suena tan sencillo, para mí suena tan sencillo el dar las gracias, pero No, te cambia. al universo le encantan las gracias, creo cambia. que eso ya lo había comentado. Y al ser humano también le encanta, el mesero Le también le encantan las gusta, gracias. y que te Ah, aprendas sí. su nombre. Ah, O sea, sí. cosas tan básicas como, porque el mesero cuando se acerca Porque a es tu algo mesa te personal. dice, lo atiende Marco, ¿no? El que le digas gracias Marco, o sea, es Hasta algo tan leerlo. insignificante, pero dices, Los ven. gracias, fui a alguien. Hace poco fui al mar, estaba yo con mi prima, y entonces pues, me revolcó la ola, se me cayó la línea, Y se me dice, no traía gracias, cepillo, no traía cepillo. Entonces llegué así como leona a la farmacia, y yo, señorita, miren, la ola se desquitó. con arena, ¿no? Y todo. Tenía un No sentimiento tiene una encarnado. liga, un cepillo, pues no estaban muertas de la risa. Me puse a cotorrear con ellas, bueno, la onda, ¿no? Y me dice mi prima, ¿cómo nos hiciste reír? Claro. Claro. Imagínate, ahí parada tantas horas, con ese calor. Y teniendo que trabajar en una Sí. aunque no vayan y te hagan reír, ha de ser, Ay, es sí, maravilloso. sí. la Yo verdad. creo que pues, la risa Ay, sí, es se otra agradece. medicina del alma, ¿no? O sea, Exacto. también está... Y sabes también cuando sacas una sonrisa a las personas, y creo que a muchos se nos está pasando, es el saludo. Ay, sí. Cuando Muy yo buenos también apliqué un días, tiempo, hay cosas que de repente las dejo de hacer, pero cuando las practiqué, que vas y aunque no lo conoces, el señor que está riendo, yo qué sé, que vas en la calle y le dices buenos días, hasta de verdad, hasta voltean así como sorprendidos, porque llevan horas haciendo su trabajo que nadie los pela. Por eso dicen que tú Y te dan una tú sonrisa. tienes que tratar a la gente no como te traten, sino trata como quién eres. Sí. Date cuenta Voy quién a eres volverlas a tú y practicar. entonces trata a la gente. Entonces, bueno, les doy varias terapias. Lo primero que tienen que hacer, en verdad, un día inténtenlo, vayan al espejo cuando estén sintiendo una emoción más negativa y díganse, Pamela, estás frustrada. Y te lo dices de frente. Oye, Esto y te contesta el esta. no estoy frustrada. Para nada, Esto es imaginario. Y tú me la traes que seguramente lo hicimos, señora, de verdad que lo hicimos. Pero bueno, ya nos ponemos en el espejo. Estoy Y decirlo, frustrada. estás frustrada. Ok. Y dense cuenta de lo que sucede después. Eso sí me Hagan he de hecho. cuenta que se establece en ti la frustración y dices, sí, lo estoy. Y en el momento en que uno acepta, ¿se acuerdan la vez pasada que hablábamos de yo quiero crear una terapia o una técnica que se llama la aceptología? Y una vez que aceptas las cosas, se liberan tantas. Se libera todo, te sí. liberas. Entonces libérate de... Lo primero que tienes que hacer es nombra la emoción, pero vete al espejo y dilo. Estoy enojada, absurdamente, porque el señor, que no lo conozco, me insultó.
Pero cuando uno se lo dice al espejo, dices, ¿Neta? Oye, O luego dices, fíjate que es yo tenía, para yo tanto. tenía una costumbre de chiquita y te lo voy a platicar un día, Rocío. Cuando a mí me regañaba de chiquita, yo me iba al baño y me iba al espejo a llorar. ¡qué bueno! Entonces, pero horas en el espejo y se hace el baño, como si nada. No, Terapéutico, es súper hasta ahorita que estás terapéutico, es diciendo enfrentarte eso. a ti. Tú te veías, Yo tu no mamá te sabía, veía. no, jamás me imaginé que ya, o sea, como que me descargaba en mí misma y ya salía como si nada, ¿no? Pues yo, entonces me hacía burla a mis hermanos. No, mi hermano no, que, es una técnica maravillosa. en el espejo, me decía, no. Te voy a decir por qué, porque mientras más adulto eres, en el momento en que empiezas a hablarte a ti misma, te das cuenta de lo absurdo de tu emoción, de que tú tienes unos apegos o traes ahí una herida. Te lo prometo que si lo haces seguido, lo voy a volver a vas a empezar a reírte. Vas a terminar riéndote a mí y me se ha te va a ir la pasado. emoción. Nunca lo he hecho en el espejo, pero sí me ha pasado que luego estoy muy molesta y lloro, ¿no? Porque soy rechillona. Pero me pasa que con mi mejor amiga me dice, ¿qué te pasó? Es que estoy bien enojada, pero así, ¿no? Empiezo con mucha intensidad a platicarle. Y luego yo misma, como que si me hubiera escuchado, ¿no? O sea, Claro, esa es y luego terapia. llega un momento en que digo, ¿Por o sea, qué? ya me quedé como diciendo, güey, o sea, ¿Todo esto? ¿por qué estás enojada? Y yo misma caigo en la reacción de decir, ay, de veras, ¿por qué me enojé? O sea, a veces ya hasta ni sé ni por qué. Eso. O lo Así peor se es libera. que empiezas a hablar, y empiezas a hablar, y empiezas a hablar, y llega un punto en que ya no sabes ni por qué te enojaste, entonces de... Bueno, ¿y pero por ¿cuál qué? era? ¿Pero cuál O sea, era el espérate, enojo? o sea, porque como empiezas a sacar un buen de cosas, no sé, eso nos pasa muy común a Sí, las mujeres, no sé es que por no qué. recuerdo cuál fue el enojo. Y ya hasta se olvidó. Eso es realmente reconocer la emoción. Literal, puedes decir, es que estoy enojada porque las cosas no salen como yo quiero y soy una berrinchuda. Dices, ¿es en serio? Entonces Y la cara lo- va creciendo la conciencia, Sí. te vas ayudando Sí. a Oye, crecer tu conciencia. Y ahí entonces desmenuzas. O sea, dices Claro. tú, a ver, soy berrinchuda y ya estoy aceptando que soy berrinchuda. Y las cosas no salen como yo quiero. A ver, Adriana, ¿qué quieres? Es que a veces no sabemos ni qué queremos. No, Porque las cosas y no no, salen y hasta como- puedes decir, lo que yo quiero es que él sea, pero eso no lo puedes controlar. Está fuera de ti. Está fuera de ti. Y entonces ahí te das cuenta que lo que estás haciendo Es un berrinche. realmente no tiene sentido. Y no va a funcionar porque no depende de ti, depende de otro ser humano. De o sea, otro ser humano. Entonces aprendemos Y que a depende soltar. a que cambie uno, no el otro que lo ser aceptes, humano. No, y aceptarlo, de decir, no puedo hacer que cambie la otra No. persona, yo debo de reconocer en mí y aceptar que mi así. berrinche es que yo quiero. Por eso el sufrimiento y por eso todas estas emociones negativas es la no aceptación de la realidad. Pregúntate a diario, Ujú. ¿qué tanto no acepto de la realidad? Y también ya se la lista, vale que sueltes a personas que para ti son tóxicas. O sea, no es que la persona en sí sea tóxica, pero a ti te afecta. A lo mejor te recuerda, no sé qué te haga, pero yo sí tengo personas, o me he topado personas en mi vida, que cuando estás conviviendo, o sea, el simple hecho de ver a la persona ya me ha ocasionado conflicto, ¿no? Entonces, yo tenerla en mi vida, o sea, es siempre que le estoy con esa persona me ocasiona enojo y todo. Yo digo, pues, ¿para qué voy a ver a esa persona si siempre estoy enojada, si siempre... Es sano, creo yo, que es sano decir, ¿sabes qué? Tu espacio, yo mi espacio. Así es. Sí. Y es sano después, con esta Gracias, bye. distancia, trabajar en ti qué es lo que te hace enojar, porque esa persona es un Seguramente. reflejo tuyo, ¿no? No, y seguramente por algo está en mi vida, algo tengo que trabajar, como Pero dices, fíjate, eso que aprender. acabas de decir es algo bien importante. Esa persona es tu reflejo. Sí, Tu sí, reflejo. sí, yo lo sé. De hecho. Es horrible que te digan así. En terapia les digo, o sea, es que eso es tu reflejo. Órale, Algo en pero ti. eso que acabas de Puede tocar. ser tu reflejo, pero igual y el reflejo que tú ya también trabajaste. ¿A qué voy? Eso. Por ejemplo, una persona que se queja mucho y tú te quejabas mucho, pero trabajaste para ya no quejarte y para trataste O estás en ese proceso. Ajá, de transformar eso. Y ellos son una persona que llega y se queja y se queja y se queja y se queja. Dice, sí, yo fui como tú, pero yo estoy Obviamente, intentando pero- ya. Entonces chocan. Claro que sí. zafas. No. Aquí la situación es cuando te deje de afectar emocionalmente, ya lo superaste. Si te sigue molestando emocionalmente, es porque la lección no la has aprendido. Fíjense. O sea que Por se eso es tu tendría que reflejo. seguir trabajando Cuando con te esa siga persona. afectando, claro. ¡Ah, ya Eso no me gustó. No queremos trabajar con esa parte que Les no me dijimos gustó. que era constancia, trabajo y seguirle y talachando, no Oye, es fácil. corte, eso no me gustó. Y no somos caprichosas, pero eso no nos gustó. Pero bueno, vamos a un corte al último para que nos diga Pame dónde la encontramos, qué podemos hacer ya directo, porque todos ¿Y dónde estamos nos así. ven? No hemos dicho. Ahorita de regreso, vamos a decir dónde nos ven.
queríamos aceptar la realidad. Y en nuestra vida, estamos platicando un poquito fuera de cámaras, que cuando vamos, la vida te va poniendo personas, ¿no? Para tener un aprendizaje. Y una frase que nos dijo Pame, que la voy a ver, dice, cuando no aceptas a la persona o el hecho, ¿será también? La situación. Ajá, la situación te somete. Y si aceptas, te ayuda a trascender. A transformar. A transformarte. Decían eso, sí. Entonces a mí se me hizo... Buenísimo. Oye, Buenísimo. y hablando de la transformación y del sometimiento, ¿dónde nos ven? De una vez, para que la gente sepa, bueno, mira, ya saben que siempre me equivoco, entonces mira, más fácil en todas las redes, siempre les digo que activen la campanita, pongan like en YouTube, y bueno, que si nos vean en Inagor Televisión, canal 952, y BB Media Televisión, por favor, manden mensajes. Querida, ni te equivocaste. Yo siempre me equivoco, pero ahí no Para sé. que, y también en YouTube vean los programas y comparten el programa a cierta persona que tú veas que necesita igual y verlo, porque igual y no está preparada para decirlo, lleve con una psicóloga, ¿no? Pero igual y ve el programa, oye, está buenísimo, chécalo, que lo ve igual y le hace sentido, Así es. porque igual a veces escuchas más a la gente que está afuera que a la que está a tu alrededor, porque sientes que es personal, porque no te entienden. Si lo ves en el programa por YouTube, igual y te hace sentido, entonces Y compártelo, eso que por dices es favor. buenísimo, Ale, porque yo me pasa con mis hijos. Les digo algo y No escuchan. pero Nunca se van lo a escuchar más recomienda a el amigo, la amiga, la novia, alguien externo Y por arte de y magia. buenísimo. Entonces Oye, y compartan. aparte del nuevo horario, Tenemos Ah, nuevo sí. horario miércoles y viernes a las 4 de la tarde para que nos vean por Eni Network y por BB Media. Y bueno, siempre están en YouTube y si no entran a la página y ahí están todos los y programas. por Facebook también, en vivo. También para que Así lo vean. es. Y ahora sí, bueno, ya supimos las confrontaciones, lo que podemos tener de bienestar si enfrentamos a una emoción. Quiero ir a una terapia. ¿Dónde te encuentro? ¿Cómo te localizo? ¿Sí necesito una terapia? ¿No necesito una terapia? ¿Cómo te En encuentro? línea, En línea, presencial. presencial. Bueno, por las cuestiones de pandemia, sí llego a dar terapias a través de Zoom. También lo doy a otros países, tengo varios pacientes en Increíble, Canadá. increíble. Y por aquí me pueden localizar en el WhatsApp, me pueden agendar una cita. Y también creo que ustedes van a poner los datos, estoy Sí, Ahorita en quiero aparecer Instagram. el teléfono. En Instagram me pueden encontrar, también me pueden mandar por ahí un mensaje y el teléfono también se los paso para que me agenden cita por vía WhatsApp. De todas maneras, dilo, ¿cuál es tu teléfono? Es 442-154-1609. Perfecto, para que Perfecto, también ahí sí. va a salir y lo anoten y le echen un grito porque también das Reiki. Doy Reiki, doy flores de Bach y también doy terapia de tipo psicológica, pero es psicológica más holística, transpersonal, todo esto. Sí, Apapacha mucho. Esa sí es la apapacho verdad. mucho. Esa es la verdad, porque digo, no soy conocedora del tema, pero a veces uno tiene el miedo de ir con un psicólogo que te Sí. regañe, ¿no? Entonces, Pame siempre, desde su tono de voz, o sea, desde que tú le estás expresando Sí. tu dolencia, tu Sí. coraje, tu frustración, tu enojo, tu demás, ella baja ese sentimiento. Entonces empiezas a llegar a un punto en que empiezas a... Es pura paz, sí, mi sí, Pame, sí, pura paz, sí, se es- transmite la pura verdad es paz, que puro sí. amor, puro Es linda. tranquilidad. O sea, ¿cómo explicarles de que a veces Yo no sé cómo se llame, si sea, como dicen, si sea la energía, si sea su esencia, su presencia o como le quieran llamar, pero de verdad es que estás Sí. con ella y de verdad sientes, muchas gracias. como dicen los niños, la neta que te relajas. y juntos con Renato, porque los vamos a tener juntos para que también estén pendientes con el programa, porque también juntos Qué son una bomba. Oye, ahorita Ay, dice, no. y juntos iba a decir, oye, no se acaba. ¿Pero por qué? No, para que estén pendientes, porque también juntos hacen un match padricísimo. Sí, se Porque, complementan. sí, ella si no te dice, oye, ¿sabes qué? Vete y te manda con Renato, si no Renato te manda con ella. Hacen una mancuerna sinergia, perfecta. Lo que decías de la energía, Ujú. Es maravilloso. que tienen la misma sí. energía, entonces se encuentran Ah, y es sí. más Y fuerte, más estén poderosa. pendientes, porque el programa próximo que vamos a tener con Renato y los dos juntos va a estar fuerte, va a estar fuerte. va sobre las parejas. Así que Bueno, va a estar sí. fuerte. Y es que muy sí, fuerte, muy ahorita fuerte. que a lo mejor lo hablamos por fuera de, estábamos diciendo que precisamente cuando tú vas teniendo estos pequeños cambios, pequeñas acciones, como decía Ale, que dejó su celular o lo de las gracias y todas esas acciones de cambios positivos, tú vas haciendo cambios en tu vida. Así es. Y entonces las personas que están alrededor tuyo, muchas Van personas van
o se acercan porque les van identificando la forma en que estás teniendo ese cambio, se acercan nuevas amistades y también se alejan muchas personas de tu vida. Eso es sí, va cambiando tu conciencia, tu entorno, ¿no? Y va cambiando el entorno. Yo creo que lo más importante es que tenemos que aprender a que todo es movimiento, la vida es movimiento constante y si nosotros cambiamos para mejorar nuestra vibración, obviamente vamos a cambiar nuestro círculo, la cuestión. No tengamos miedo de estar en soledad, no en desolación, en soledad, y de estar con nosotros mismos y de tener una mejor relación con nosotros mismos. Por eso dicen que a la soledad hay que sacarle dignidad. Hay que sacarle y amor, porque a final de cuentas, Sí, pues tú vives tu vida, nadie más vive tu vida, ¿no? Entonces, empezar a mejorar una relación con uno mismo, para empezar es tener, como hablaron en el programa con Renato, el amor propio, y también tienen que empezar a reconocer sus emociones y respetarlas y honrarlas, honrar cualquier emoción. Tienes todo el derecho a sentir tristeza, tienes todo el derecho a sentir frustración, inhálala y sácala a través del llanto, sácala a través de hablarlo, para que entonces, o escribiendo, o pintando, o creando algo, sí, eso de pero escribir, úsalo, ¿no? buenísimo, eso de Entonces, escribir. el hecho de que yo me dé cuenta de que tengo una tristeza, una frustración y trabajo mi emoción, creo que no hay mayor acto de amor hacia uno mismo. O sea, es Bueno, el hecho de que te como tomes, tú amalo, cuídalo, respétalo. tómate tu tiempo, es tu vida, o sea, la que está jugando es tu vida, no la de los demás, porque Así a veces es. estamos más enfocados en todo lo que pasa alrededor de nosotros que en nuestra vida, y cuando Así te es. das cuenta dices, tómala, ya crecieron nuestros hijos, ya no puedo hacer actividades que hacía yo de joven. Es el momento, toma tu tiempo, solamente es uno el responsable de tus actos y que tanto Así te afecta es, y que sí. tanto no. Y vivir también el presente, lo hemos mencionado, pero yo me lo recuerdo mucho, porque si estás viviendo en el pasado, siempre estás pues con melancolía, ¿no? Ajá, con tristeza, coraje, con tristeza, porque ya no hiciste, no volviste. Y también si estás pensando mucho en el futuro, tienes ansiedad. te da ansiedad. Terrible. Porque ¿qué ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Pues Y ya eso, medita, no me el llega. estar en los dos Sí. tiempos, que no es el momento, en los dos tiempos, te roba tu presente. Y lo Entonces, único real es tu presente. lo único si no que vives es la tu vida, presente. A mí me costó lástima. mucho trabajo, la verdad. Yo sí vivía mucho, no sé si pueda decir todavía vivía, porque a lo mejor todavía tengo mucho en el pasado y mucho miedo al presente, digo, al futuro. Al futuro. Entonces, me he dado cuenta que a veces he dejado pasar mis días, mis presentes, por estar en los tiempos que no son mis tiempos. Entonces, Pues nos hay que vamos a aprender. ir con lo que dijo Adri, el tiempo ya se nos acabó, quisiéramos más tiempo, pero vamos a tener el siguiente programa con mi querida Pam y Renato para ir siguiendo desmenuzando, nos va a ayudar a todos nos va a ayudar. Y ahora sí, mi Flor, pues vamos a despedirnos. Flor, Ay, pues ámense, como se los dije hace ratito, ustedes son su templo, ámense de verdad, respétense, quiéranse, dense ese espacio, busquen quién las pueda apoyar, quién los pueda ayudar, quién los pueda iniciar, buscar ese inicio con ustedes mismos para empezarse a comprender. Aquí su sommelier, estamos ya con el segundo diplomado de sommelier en la Academia de Sommeliers de México. Pues estamos ya pronto para lo que ya vamos a tener. una sorpresa, Ay, una cuenta. sorpresita, van a ver unos cortes, unos comerciales de algo que viene muy bueno para que no se lo pierdan, donde van a poder disfrutar todo el contenido y expertise de todos nuestros invitados que hemos tenido, que hagan negocios, que también nosotros les podamos compartir un poquito del conocimiento con todo el amor del mundo, pero en unos eventos, pero se los vamos a decir en un comercialito. Poco y poquito. Pues yo me quedo con la frase que ya la he escuchado y ahorita otra vez me emocionó mucho, todo tiene movimiento y de verdad tus finanzas también tienen movimiento. Entonces también traigo por ahí un proyecto, lo estoy trabajando, lo estoy aterrizando, bajando, como dice mi querida Ale, para ustedes, para presentárselos a ustedes y bueno, darle movimiento a nuestras finanzas. Y bueno, Todos traemos un bebé en puerta. Todos. Ay, tú despídete y invítalos a que realmente hagan ese pequeño cambio que puede ser la Pues gran diferencia. yo creo que la recomendación que les doy siempre es hagan lo que quieran en su vida, pero todo lo que hagan, háganlo a su favor, no en su contra. Así que cada decisión que tomen, cada emoción que sientan, pregúntense, ¿es a mi favor o en mi contra? ¿No? Bien. Tan Qué fácil, linda. tan sencillo y a veces puede ser tan... Tómense su tiempo. Queremos agradecerte. Muchas como- gracias. Ya ser parte de esta Cabral
bueno, pues de nosotros ya saben que vendemos mole los domingos, no es cierto, ya no vamos a eso. Pero bueno, tenemos un buen de cosas. ¡Córtale, mi chavo, otra vez! Torneos de golf y todo, para que nos puedan ver en los próximos eventos que vamos a tener y puedan ser patrocinadores de los próximos eventos. A nombre de todos los que nos están viendo, muchas gracias, y también de todos los que están atrás de mi querida Ceci, mi querida Beth. Sí, gracias. Muchas gracias, y gracias a ustedes porque siempre están atrás de la cámara viéndonos, mandando sus comentarios, compartiéndonos. Muchas gracias. Ya casi vamos a cumplir 2 años de este maravilloso sueño y seguimos tratando de llegar a un poquito más personas, darles un poquito de luz, de esperanza, de amor, de felicidad, de risa, de experiencia, para eso estamos. Y juntas, ahora sí, con todo lo que dijimos, juntas somos. Está grabado. No se pierdan el próximo programa. Gracias. Mensajes.